Hola corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Y hoy os traigo esta braguita, que es tallita de 2 añitos aproximadamente. 2 añitos, puede dar 3 y ya depende de nuestro bebé. Una vez que se le quita el pañal, esto puede durar mucho más tiempo de edad. Porque claro, cuando el pañal lo rellena, ya después sin el pañal, pues puede durar. Inclusive si la bebé tiene 4 añitos, le puede quedar esto, y 5 y 6. Le puede quedar perfectamente esta braguita. Bueno, deciros que esto lo hemos trabajado con agujitas del 2,5 para el elástico y del 3 para lo que es la braguita. Y hemos trabajado con el Super Cotton, algodón 100% de lana rubí, que como ya sabéis os dejo abajo el enlace escrito donde podéis conseguir el mismo material que yo he utilizado, que he gastado 2 ovillitos, ¿vale? Bueno, uno y un poco, pero se necesitan 2. No tenemos bastante con uno. Tenéis el 10% de descuento en lana rubí poniendo siempre el código que yo os dejo abajo escrito en la cajita de descripción. Debajo del vídeo hay una flechita, la desplegáis y os sale unas cosas escritas que yo os dejo. Entre ellos os sale el código de promoción para que tengáis el 10% de descuento en lana rubí con todo el material que compréis. No os tiene que ser porque eso es solamente esto. Todo el material que compréis, si ponéis el código que yo os dejo escrito, pues tendréis el 10%. Bueno, pues esto va dedicado a una seguidora que no me acuerdo ahora mismo quién es porque no la apunté. Yo le pido disculpas, le pido perdón porque me cogió en el momento en que el bebé, por Dios santo. Bueno, es mi bebé, pero bueno, en que mi canal me lo hackearon y estuve ahí una semana toda trabucada. Estaba esto pendiente por hacérselo. Yo enseguida que he podido se lo he hecho, pero es que no me acuerdo quién fue la amiga que me lo pidió. No me acuerdo. Bueno, pues aquí lo tiene, corazón mío. Cuando lo veas tú ya me dices, fui yo, Pepa, fui yo. Ya está, ¿por qué no me acuerdo? Yo sé que tenía que hacértelo, que tú estabas deseando de tener una braguita para 2 añitos para tu niña, pues aquí la tienes. ¿Vale? Pues nada, ya sin más preámbulo y sin más historia, os dejo con el paso a paso. Empezamos nuestras braguitas, modelo alas, que le he puesto así, con agujitas del número 2,5. Hemos montado un total de 66 puntos, ¿vale? Y hemos hecho 8 vueltas, 8 vueltas a punto elástico, 2 por 2, 2 puntos del derecho, 2 puntos del revés, 2 puntos del derecho, 2 puntos del revés. Así hemos hecho 8 vueltecitas. En la vuelta número 9 vamos a hacer un pasacinta y vamos a hacer 2 puntos del derecho, 2 puntos del revés, hebra, 2 puntos juntos, 2 puntos del revés, hebra, 2 puntos juntos, 2 puntos del revés, hebra, 2 puntos juntos, y así toda la vueltecita. Cuando terminemos esto, seguiremos a punto elástico. Posiblemente hagamos unas 7 vueltas más, ya lo voy viendo, pero yo te lo digo en un momentito. Bueno, hemos hecho la vueltecita del pasacinta y después hemos hecho 5 vueltecitas más a punto elástico, ¿vale? Ahora, sabiendo que una vuelta para mí es cuando paso los puntos de una aguja a otra. Quiere decir que una vuelta es igual que a una pasada. Ahora voy a coger agujitas del número 3 y vamos a trabajar a punto liso. Vuelta del derecho y vuelta del revés, ya con agujitas del número 3, ¿vale? Entonces yo me voy a quedar haciendo el cuerpecito. Voy a ver cuántas vueltecitas vamos a hacer antes de empezar. Aquí hay un hilillo que luego se perderá al coserlo, pero no me gusta, lo voy a quitar de aquí. No me gusta que esté esto aquí. Antes de empezar a menguar para las ingles, ¿vale? Entonces me voy a quedar haciendo vueltecitas a punto liso y dentro de un momentito te digo cuántas hemos dado.
para el tamañito que estamos trabajando, ¿vale? Bueno, ya sabemos. Esta vuelta del derecho, la siguiente del revés, derecho, revés, así. Corazones, ya tenemos hecho lo que es el cuerpecito de la braguita. Y hemos hecho un total de 32 vueltas. Desde que dejamos de hacer el punto elástico y hemos trabajado a punto liso, 32 vueltas. Y esto mide 15 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, 15 centímetros desde el principio. Tengo que contar, sí, 15 centímetros desde el principio. Vamos a empezar ahora con los menguados para la ingle, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 6 puntos, van a ser siempre trabajados a punto bobo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos puntos siempre van a ser trabajados a punto bobo, tanto en el derecho como en el revés. Ahora a continuación voy a hacer un menguado simple, que es mi primera disminución en el lado derecho. Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y monto este. Al comenzar siempre haremos un surtido sencillo, un surjete sencillo, y al terminar serán 2 puntos juntos. Entonces, para que uno vaya hacia la izquierda y el otro vaya hacia la derecha. Seguimos trabajando a punto del derecho hasta que nos queden 8 puntos. Cuando nos queden 8 puntos, cogeremos 2 puntos juntos y terminaremos con los 6 últimos de la tirilla, que vamos a hacer siempre esa tirillita en el contorno de la pierna de nuestro bebé. Por eso la tenemos que trabajar siempre a punto bobo, en todas las vueltecitas. Bueno, al comenzar la parte trasera, al comenzar los menguados de la parte trasera, vamos a menguar durante 5 veces una vuelta sí y una vuelta no. Una vuelta sí del derecho, siempre digo, ¿vale? Porque los menguados siempre se hacen en la vuelta del derecho. Entonces, ¿qué significa? Que yo en esta vuelta del derecho que estoy haciendo, sí estoy haciendo menguado. Cuando empiece la siguiente vuelta del derecho, no voy a hacer menguado. En la siguiente sí haré menguado. Y así durante 5 veces. ¿Vale? Esto es para hacer la parte de la espalda un poquito más ancha que la del delantero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me queda uno, pues cojo 2 puntos juntos y termino con los 6 puntitos del derecho. Vale, ahora la vuelta del revés. Pues como os he comentado, los 6 primeros puntos lo haremos del derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y ahora empezaré a hacer todo del revés. Termino esta vueltecita y al comenzar la segunda vuelvo para recordaros que en esa no se va a hacer menguado. Pues aquí estoy en la vuelta del derecho de nuevo, y entonces esta vuelta la hago totalmente del derecho, normal, y voy anotando que acabo de hacer una sí y ahora voy a hacer una no. ¿De acuerdo? Así nos vamos a quedar hasta que tengamos 5 veces sí, 5 veces no. Es como yo me voy organizando siempre. Corazones, cuando tenga estos 5 menguados alternados, estoy de nuevo de vuelta. Corazones, yo ya he terminado de hacer los menguados alternados, pero no van a ser 5. Vamos a hacer 4, ¿vale? 4 menguados alternados en vez de 5. Y a partir de aquí vamos a menguar en todas las vueltas del derecho. En todas. Voy a menguar, voy a ir viendo cómo va haciéndose el triangulito, y yo vengo en un momentito y os digo cómo vamos disminuyendo. ¿De acuerdo? Si seguimos, si continuamos, cuántas vueltas hemos dado, todo eso lo digo, pero yo tengo que ir viendo cómo va esto menguando, ¿vale? Vengo en un segundito. Corazones, mirad cómo llevamos ya la braguita, la parte trasera.
y os cuento cómo hemos llegado hasta aquí. Hicimos las 4 disminuciones, una vuelta sí, una vuelta no, una vuelta sí, una vuelta no. A continuación hemos seguido disminuyendo en todas las vueltas del derecho durante 4 veces. 4 veces. A continuación hemos seguido disminuyendo durante 5 menguados, 5 veces, 2 puntos a cada lado, ¿vale? Se me quedaban muchos puntos aquí, ya tenía la apertura del contorno de la piernecita, entonces no tuve más remedio que empezar a menguar. A partir de que hice 4 menguados seguidos, empezar a menguar en todas las vueltas 5 veces a cada lado, pero cogiendo en vez de 2 puntos juntos, 3 puntos juntos y haciendo un surjete doble. Paso un punto, cojo 2 juntos y lo monto. Y aquí pues cojo 3 puntos juntos. ¿Vale? Una vez que tenemos ya hecho esto, vamos a empezar a hacer los aumentos aquí para la parte de delante, que vaya aumentando para aquí. ¿Vale? Entonces vamos a hacer, de momento, vamos a ir trabajando un aumento en cada vuelta. Pero ahora vamos a hacerlo con hebrita, para que quede caladito en la parte de delante. Voy a hacer unas cuantas y vuelvo enseguida. Bueno, llevamos 6 aumentos de la parte de delante. Y vamos a hacer ahora unos pequeños caladitos por la parte de delante para que tenga un toque un poquito más veraniego, ¿vale? Vamos a hacer 6 puntos de la tirilla normal, como siempre. Esto lo tenemos que mantener hasta que terminemos los aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos nuestra hebrita. Ahora vamos a contar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a echar una hebra y vamos a coger 2 puntos juntos. De nuevo, 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Echamos una hebra y 2 puntos juntos. Y de nuevo, 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hebra y 2 puntos juntos. Seguimos trabajando al punto del derecho. Aquí ya me toca la hebrita de aumento. Y ahora vamos a hacer unas cuantas vueltas lisas sin hacer ningún dibujito. Voy a hacer unas cuantas y dentro de un momentito vengo y te digo cuántas son. Corazones, hemos hecho 7 vueltecitas desde que hicimos nuestro caladito, ¿vale? Que me salgo de cámara. 7 vueltecitas y van a ser las separaciones que van a tener siempre nuestros caladitos. Cada 7 vueltecitas volveremos a hacerlo. Bueno, pues ahora vamos a intercalarlo. Vamos a hacer caladitos en medio de estos que tenemos. ¿Cómo vamos a hacer este segundo caladito? Pues vamos a hacer los 6 puntitos de punto de la tirilla como siempre. Nuestra hebra de aumento de la ingle y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos del derecho. Ahora echamos hebra, cogemos 2 puntos juntos. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, echamos hebra, 2 puntos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hebra, 2 puntos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hebra, 2 puntos juntos. Y ahora ya terminamos los puntitos que nos quedan, que en este caso son 2. Echamos la hebrita del aumento de la ingle y terminamos con los 6 puntitos de la tirilla. Bueno, pues me quedo haciendo las 7 vueltecitas que separan al siguiente caladito, siguiendo aumentando
lo que es todavía la parte de la piernecita, ¿de acuerdo? Todavía continuamos haciendo aumento porque aún necesitamos llegar a los puntos que tenemos en la espalda, pero vamos a hacer otro caladito. Ya tengo 7 vueltecitas hechas desde el último y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y mi hebrita. Y ahora hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hebra, 2 puntos juntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hebra, 2 puntos juntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hebra, 2 puntos juntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hebra, 2 puntos juntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hebra y 2 puntos juntos. Terminamos con los 2 puntitos, echamos la hebra del aumento de la ingle y terminamos con los 6 puntos de punto bobo. Vuelvo a hacer 7 vueltecitas para el siguiente caladito y vuelvo enseguida. Ya tenemos los aumentos del delantero y hemos hecho 17 aumentos y tenemos un total de 66 puntos en nuestra aguja, que son con los mismos que empezamos la parte de atrás, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya no tenemos que hacer más aumentos, ya vamos a trabajar recto, igual que tenemos aquí en la espalda, pues los mismos 32 vueltas que tejimos aquí recto. Pero os voy a decir cómo vamos a seguir trabajando haciendo el caladito. Vamos a hacer el primero, que luego será repetido, el primer caladito del trabajo que vamos a hacer recto será así. Vamos a ver. Vamos a contar con los 6 puntos estos de la tirilla, que ya no van a ser tirillas. Luego os lo explico. 3, 4, 5 y 6. Porque esta vuelta, como es toda del derecho, os lo voy a explicar así. 6. Ahora haremos 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hebra, 2 puntos juntos. 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hebra, 2 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hebra, 2 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hebra, 2 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hebra, 2 puntos del derecho. Y aquí nos cabe, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, hebra y 2 puntos del derecho, perfecto. Terminamos toda la vuelta ya del derecho. Vale. Ahora vamos a empezar a hacer las 7 vueltas de separación que tenemos entre calado y calado, ¿vale? ¿Y cómo hacemos la vuelta del revés? Mirad, como ya no vamos a hacer la tirilla, vamos a trabajar estos puntos que son a punto bobo, los vamos a trabajar a punto liso, como está aquí, ¿vale? Igual que aquí, en la parte de atrás. Entonces vamos a trabajar toda esta vuelta del revés. Toda entera ya la haremos del revés. ¿De acuerdo? Entonces me quedo haciendo las 7 vueltecitas que me separan. Hago el siguiente calado y ya es repetir el que acabamos de hacer con el que haremos después. ¿De acuerdo? Hasta que tengamos las 32 vueltas que necesitamos para
tener la largura igual que la espaldita. Corazones, me voy a quedar trabajando y enseguida vuelvo. Ya estamos aquí para hacer el siguiente caladito, que será el que repetiremos, este y este, porque este va a ser intercalando en esto que están aquí, ¿vale? Entonces, llevamos 7 vueltecitas y vamos a hacer 8 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hebrita, 2 puntos juntos. 6 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hebra, 2 puntos juntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hebra y 2 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De nuevo, hebra, 2 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hebra, 2 puntos de separación. 2 puntos de separación. 2 puntos juntos, ¿qué estoy diciendo? 2 puntos juntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de separación. Ahora sí, Pepi. Hebra y 2 puntos juntos. A ver qué me queda aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer otro caladito. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hebra y 2 puntos juntos. Y terminamos con 4 puntitos de nuestra aguja. ¿Vale? Bueno, pues ya ahora continuamos haciendo otras 7 vueltas para hacer el primer caladito que os dije cuando estábamos tejiendo ya a punto recto. ¿De acuerdo? Y así vamos a ir hasta tener las 32 vueltecitas. Cuando las tenga terminadas, vuelvo con ustedes. Bueno, corazones, yo ya os presento la braguita terminada, porque una vez que hicimos ya todo recto, todo es igual que la espalda. Todo recto, las mismas vueltas de elástico, el pasacinta, todo es igual. Entonces yo, una vez que os dije, vamos a trabajar recto, pues la terminé. Mirad, le he puesto este lacito con un poquito de color, que lo ideal es que, bueno, podemos combinar con el color que queramos, depende de cómo vaya vestida nuestra bebé. ¿Vale? Pues nada, aquí os dejo ya con el paso a paso de esta braguita, que os voy a decir medidas. Mirad, de largo tiene 23 centímetros, de ancho tiene unos 20 centímetros, de apertura de pierna tiene 8,5. Ya está, ya no tenemos más nada. Aquí en la entrepierna tiene, que no se ve, tiene 10 centímetros. 10, no, un poquito más. 11 centímetros. Y yo creo que ya está, todas las medidas dadas. ¿Vale? He gastado una madejita. Sí, con una. He necesitado 2. No, con una no. No, he necesitado 2, corazones. Al final necesité para hacer unas cuantas de vuelta 2 madejitas. 2 madejitas. Bueno, pues nada. Esperando que os haya gustado mucho, que lo hayáis puesto en práctica y cualquier duda me decís. Sabéis dónde encontrarme. Un besote y hasta el próximo.